Vale. Sí, adelante, doctora Ruth. Veamos si hay una persona voluntaria para comenzar con una oración y luego vamos a dar la bienvenida a todos. Sorsi, ¿pudieras tú hacer la oración para empezar, por favor? Gracias. Bueno, ¿eh? Ok, ok, voy. En Nuestro voz. amado, ok, ¿están escuchando? ¿Vos me están escuchando? ¿Sí me están escuchando? Sí, todos Ok, estamos escuchando y los intérpretes van a interpretar, entonces necesitamos voz. Ujú. estamos agradecidos por darnos la oportunidad de estar juntos para poder aprender, para poder compartir, intercambiar. Gracias, Señor, por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu creación, que son perfectas. En esta noche te queremos pedir que nos acompañes con tu espíritu, ayúdanos, Señor, bendice las manos del intérprete, bendice también la mente y toda la oratoria de las personas que van a participar, de las personas, de los conferencistas, de los que están aquí en el conversatorio. Te queremos pedir que puedan entrar más personas y que puedan entender, que nosotros también podamos darnos a entender. Estamos agradecidos, Señor, por tus hijos, por la comunidad sorda. Acompáñanos, por favor, esta noche y siempre. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. 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 Gracias, Sorsi. Tenemos esta noche invitados muy especiales, ¿verdad, Clarita? Y Y estamos muy emocionados y agradecemos que su participación en este conversatorio tan importante para todos nosotros. También yo quisiera, antes de empezar, agradecerle a todos los intérpretes que tenemos aquí esta noche. Ellos son voluntarios. Esto no se ve, ¿no? Es una belleza realmente. Esta comunidad que hemos formado con el conversatorio es maravillosa. Entonces, yo quiero darle la palabra a Clarita para que ella presente a nuestros invitados de esta noche. muchas, Gracias, Clarita. muchísimas gracias, doctora Ruth. Gracias a usted. Bien, buenas noches. Esta noche, como acaba de decir la doctora Ruth, tenemos como invitados súper especiales a Darling Trinidad Osoria y a su mamá Olivia Osoria. Perdón, Olivia, pero usted sabe que para nosotros las personas sordas son, bueno, de hecho los maestros nos acordamos de los nombres de los estudiantes y de los papás casi no nos acordamos. Así es que es, es Darling y su mamá. Darling y su mamá. Muy Bienvenidos bien. y muchísimas gracias por acceder. Resulta, Darling y Olivia, que aquí tenemos a muchas personas sordas, pero también a profesionales, maestros y sobre todo a padres, porque el conversatorio se originó hace ya más de 4 años, pensado para padres, para familias. Entonces, nosotros estamos agradecidos de que ustedes dos, Darling, que es una persona sorda adulta ya, y usted, que es su madre, que hizo esa transformación maravillosa que nos va a contar aquí, les van a compartir a las familias, fundamentalmente, a las personas sordas, a los profesionales que estamos aquí, cómo se cría a un bebé sordo, a un adolescente sordo y a un adulto sordo. Darling, como persona sorda, que ya es adulto, tiene la experiencia desde su punto de vista, pero Olivia, su madre, tiene la experiencia desde el punto de vista de persona oyente, que le nació un niño sordo como en el 90-95% de los casos. ¿Y qué hizo? Pero no solo qué hizo en ese momento. ¿Qué consejos han acumulado a lo largo de la vida de Darling que hoy les pueden ofrecer a los padres que tienen bebés, a los padres que tienen niños medianitos, a los padres que tienen adolescentes y a los padres que tienen adultos sordos y a la propia comunidad sorda adulta? Así es que, sin más preámbulos, bienvenidos, los pongo en pantalla y gracias por sacar este tiempo para nosotros.
Tengo que decir, aunque las personas sordas lo saben, que quienes son de Brasil van a mirar a Silvio, que está interpretando en Libras. Ujú. quienes son de la República Dominicana, aunque Juana Quinlan está en Estados Unidos en estos momentos, van a mirar a Juana Quinlan. Y las personas sordas que son mexicanas, en este momento van a mirar a Mariana Martínez. Muchísimas gracias de nuevo. Adelante, Darling y Olivia. Sí, ya estás anclado. Lo que pasa es que tenemos que dejar anclados a los intérpretes. Sí, estás anclado en mi pantalla. Ponlo en la tuya, Darling, por favor. En mi pantalla, en la grabación que va a salir, están anclados ustedes. Que tenemos muchos intérpretes de Sí. diferentes lenguas, entonces tenemos que poder verlos a todos. Ujú. Pero tú puedes cambiar el anclaje y ponerle spotlight, light a quien tú desees. Tú solo puedes poner, por ejemplo, a Juana. Tú se lo puedes poner solo a Juana para ti. Bien, Darling Trinidad es un exalumno nuestro de hace muchos años ya y hoy es técnico en el Ministerio de Educación, en la Dirección de Educación Especial. Nos sentimos muy orgullosos de él. Ready. Buenas noches a todos. Ok. Hola, hola, hola. Conversatorio del simposio. Muy buenas noches. Padres de niños sordos que están curiosos por saber cómo criar a una persona sorda. La experiencia que tuvimos nosotros. Primeramente me voy a introducir. Mi nombre es Darly. Esta es mi seña. Yo soy una persona sorda. Y mi profesión es en tecnología. Estoy involucrado en el Ministerio de Educación, en el Departamento de Educación Especial. También estoy casado. Mi experiencia es, antes de darle las gracias siempre a ustedes y a mi mamá, que ahora se va a presentar. Muy buenas noches. Mi nombre es Olivia Osoria. Le doy las buenas noches a todos, a padres, profesores y amigos de la comunidad sorda. Le mencionaba que mi nombre es Olivia Osoria. Soy psicóloga clínica dominicana, como sabemos, y soy madre de hijo sordo más oyente. Agradezco primeramente a Dios la oportunidad de compartir con ustedes nuestra experiencia de vida, y más que una experiencia de vida, es una historia de amor y entrega. Nuestra historia es diferente, pero igual. Puedo decirle que fui una joven madre soltera. Tuvo un embarazo súper normal, sin ningún índice de problema ni preocupación. El nacimiento fue bien, un parto normal, sin dificultades también. Entonces, luego de unos meses de darle nacer, bueno, pues experimenté la sensación de que veía que él no respondía a los estímulos auditivos. Y yo, wow, ¿qué le pasará a mi hijo? ¿Qué pasa? Porque tengo un historial de que yo hablé y me desenvolví a temprana edad. Entonces esperaba que él, igual que yo, pues respondiera de igual manera. Pero al ver esto, pues me sentí un poquito como triste, pero busqué ayuda, la cual no encontré de la forma que yo esperaba. Me dijeron que tenía que esperar un tiempo porque Darling estaba todavía un poco pequeño. Entonces, nada, me fui un poco desconsolada a mi hogar y ahí esperé un poco más de tiempo.
Bueno, pues según fue avanzando y creciendo, me di cuenta que seguía atrás, que no respondía, que no hablaba y que cosas que niños pequeñitos podían hacer, él no las podía hacer. Entonces, ahí me invadió como una incertidumbre, una tristeza y bueno, fui por ayuda. En aquel entonces había una entidad que se llamaba la Fundación del Gordo de la Semana, que era para personas de escasos recursos y cualquier persona que tuviera alguna afección médica. Entonces me dirigí allá me entrevistaron y me enviaron a Santa Rosa a hacerle una audiometría. Yo muy emocionada porque pensé que iba a encontrar la solución a mi problema. Bueno, voy a Santa Rosa, la hacen su audiometría, luego al otro día busco los resultados, me dirijo a la fundación, de la fundación vuelven y me dirigen a Santa Rosa, entonces allí me dan el diagnóstico, me dicen, su hijo es sordo. Yo se me rompió el corazón, lloré muchísimo, sentí mucha frustración en todo mi corazón. Dije, wow, ¿cómo? ¿Por qué? A mí, mi primer hijo, Dios mío. Pero tuve un poco de paciencia y esperé, hasta que dije, bueno, si yo no hago nada, ¿quién lo va a hacer? Es mi hijo, es solo, está pequeño. ¿Qué puedo hacer? Tengo que seguir adelante. Entonces, me armé de valor, pese a mis sentimientos, tomé valor y continué. Fui a Santa Rosa otra vez y allá entonces me lo incluyeron. Duré un año en la escuela de padres y ahí comenzamos a avanzar, comenzamos a aprender, tanto él como yo. Y me di cuenta de que no solamente era él que era sordo, sino que tenían muchos sordos igual que él. Entonces, continué con valor, pese a que me sentía frustrada y sola, porque su papá no lo aceptaba como sordo, no entendía por qué su hijo debía ser sordo. Entonces, él me dejó sola y tuve que forzarme más para poderlo ayudar. No fue fácil, eh, luchamos bastante los dos, él por aprender, no entendía las señas, a pesar de que en Santa Rosa se utilizaba el método labial, de leer los labios, pero él no entendía, no le gustaba tampoco. Y fue una lucha para él aprender su mismo lenguaje y también la lectura labial. Y yo mirándolo, tener que empujarlo, tener que animarlo, tener que llevarlo durante mucho tiempo, esforzándonos los dos y apoyándonos, hasta que fue subiendo. Am- A veces no me gustaba la lectura labial, no me gustaba. Yo decía, wow, yo entiendo lengua de señas y que escondido en la escuela. Sí, nos daban así en la mano en ese tiempo, no nos permitía lengua de señas. Y ella igual me decía que no, tienes que hablar, tienes que articular. Tú piensas el futuro, todas las personas, todas las palabras que tienes que aprender. Pensé en el futuro, mi hijo. Y una y otra vez le decía eso. Y yo decía, yo no entiendo. Y decía, pero ¿y el futuro qué? Yo no entendía lo que mami decía. Luego, Sí, ciertamente fue difícil, pero entendía, como dije al principio, que si yo no me esforzaba por mi hijo, ¿quién lo iba a hacer? Si yo no me entregaba por completo, ¿quién lo iba a hacer? Entonces, entendí que yo, a pesar de ser jovencita y como madre, debía de continuar impulsándolo, ayudándolo, apoyándolo en todo. Recuerdo que una vez él quería aprender computadora y no había intérprete porque esto lo tenemos ahora, pero de hace mucho tiempo atrás no disfrutábamos de esos beneficios. Entonces, él le interesaba, él le gustaba, quería aprender. ¿Y qué yo hice? Me inscribí junto con él
hacer el curso técnico de computadora, nos inscribimos juntos. Y él aprendía y yo también. Todo fue como, fuimos cómplices en este desarrollo, fuimos amigos, fuimos hermanos, nos apoyamos uno a otro hasta que siguió creciendo, siguió aprendiendo y siguió desarrollándose. Compartimos muchas cosas, a veces no era fácil por la frustración de al principio la comunicación, pero recuerdo que nos visitaron testigos de Jehová y ellos eran hábiles con las señas. Ahí aprendimos el lenguaje de señas y ahí nuestra comunicación fue mejor. Entonces ahí estuvimos más unidos todavía, más unidos. Sí, nosotros dos era importante para nosotros comunicarnos. Yo necesitaba comunicarme con mi madre. Y a veces en la escuela yo veía los padres y otros sordos y no había esa comunicación. Los papás le hablaban y los muchachitos le decían que sí. Y decía, pero ¿de verdad entendió? No. Pero entre mi madre y yo, nos sentíamos conectados, estábamos al mismo nivel, aprendiendo la lengua de señas. Y ella pudo comunicarle y yo pude aprender. En la escuela, wow. Yo estaba muy orgulloso, mi mamá sabe lengua de señas. Gracias a mamá. Ella aprendió lengua de señas y al aprender lengua de señas, por ejemplo, algo simple como perro, vamos a decir. El perro, mi mamá decía, mira, es el perro. Mira, siempre el perro anda oliendo el cuerpo de la gente. Así que no te asustes. Así que, y él, mami me explicó, ok, y en la escuela yo iba, mira, los perros cuando te conocen, te van a oler. Y la profesora dijo, sí, es correcto. ¿Ves? Yo sé. Gracias a mi mamá. ¿Por qué? Porque ella sabía lengua de señas y también nos hablaba, pero mucho más me beneficié con la lengua de señas porque entendía 100% todo lo que decía. Tuvo que tener mucha paciencia para eso, pero una paciencia enorme, porque es difícil, porque yo decía, wow, mi mamá una y otra vez, gracias, mamá. Bueno, conforme pasó el tiempo, recuerdo que Santa Rosa antes era hasta octavo de la primaria que llegaba. Entonces ahí llegó mi preocupación cuando él finalizó la escuela allá en Santa Rosa en octavo. ¿Qué voy a hacer con mi hijo? ¿A dónde lo llevo? Existía la nacional para sordos, ¿verdad? Pero ese año ellos como que no se completó el ciclo y los que debían de pasar la primero como que surgieron inconvenientes y no pudieron pasar el primero. Es decir, que ese año el primero no funcionó, el curso de bachillerato. Yo dije, Dios mío, ¿y qué vamos a hacer? Yo no voy a tener a mi hijo perdiendo el tiempo en la casa cuando el tiempo es oro. Entonces, Sí, decidimos ¿no? inscribirlo ¿Es suficiente, sí? en una PEP, hacer el primero de bachillerato. Entonces era sabatino porque él no se acostumbraba a estar con los oyentes en la clase. Sabe que cuando el profesor va a escribir, le da la espalda al sordo o a los estudiantes. Como era sordo, pues él no iba a escuchar lo que el profesor hablaba. Entonces tuvimos un poquito de dificultades, pero yo lo acompañaba. Cada sábado mi esposo y yo nos turnábamos, un día a mi esposo, otro sábado él, un sábado yo, así hasta que terminó el primer bachillerato y al año próximo, pues entonces los integramos a la Nacional de Sol. Eso es una de sus experiencias, una de las experiencias con los oyentes. Sí, fue a una escuela de oyentes porque mi mamá quería que también conociera el mundo oyente, que me involucrara, que supiera, que abriera mi mente. Y yo no entendía, digo yo, pero venga, este mundo no lo entiendo. Pero ella, mi mamá, tenía una visión, decía, tú tienes que aprender. También estaba chiquita, cerrada, pero mi mamá dijo, yo, bueno, pues está bien. Entré, no había intérprete, era mi mamá la que tenía que venir. Yo tenía que estar, era muy difícil. Si mami, ya usted sabe la frustración, que era terrible.
Entonces, al entrar a la escuela de sordos, wow, y sí, entendí. Afuera la comunicación de irse, coger carro público, coger una guagua, ir al banco y decirme, entendía eso también. Pude aprenderlo con mi mamá, porque decía, tenemos que aprender aunque sea a leer los labios. Y le digo, sí, es importante que tú lo hagas. Sí, así fue. Recuerdo un eslogan que yo tenía. Decía, tú puedes. La limitación está en la cabeza de los oyentes. Tú puedes, cualquier cosa que tú quieras, tú puedes. Si el oyente no te entiende, dramatiza, muévete, hale seña, pero logra que el oyente te entienda, porque el mundo es del oyente, no del sordo. Entonces, la barrera se la pone el oyente en su mente. Entonces, tú tienes que superar todos los obstáculos que se te presenten. Exacto. Entonces, luego ingresamos, retomando la escuela, ingresamos a la Escuela Nacional para Sordos, pues ahí él comenzó entonces a evolucionar ya con una edad adolescente, ya ahí comenzaron las preocupaciones para mamá, las inquietudes de él como joven, las jovencitas, el enamorarse, el frecuentar una y dos, y tres, cuatro y cinco para la casa, pues ahí viene mamá a comenzar, como podíamos comunicarnos, comenzamos a hablar lo que le convenía para el propósito del noviazgo, qué podía hacer y qué no debía hacer como joven, cuál debería ser sus prioridades. Y entonces, pero todo es una lucha porque la juventud, claro, tiene todo ese brillo y todo ese deseo de aprender y conocer, pues no se detiene, pero trabajamos bien. Es cierto, muchos jóvenes, es como la flor de la juventud, somos como una flor, queremos saber todo, queremos aprender todo, es lo normal. Pero mi mamá decía, muy sabia, ¿por qué? Porque no decía, no, 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 eso es peor, no. No. Y yo le preguntaba, pero ven acá, ¿tú estás listo para hacer eso? Muéstrame, me decía mi mamá. Y entonces decía, ay, no, yo no estoy listo, no tengo dinero, no tengo esto, no tengo lo otro. Tú ves, ese es el punto. Si tú no estás listo, tienes que aprender, entiendes, tienes que tener paciencia. Importante ustedes, padres, siempre. No digan, no, 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 a todo. Dile, lo peor que le puede decir es no. Tienes que decir, espérate, muéstrame, ¿qué tú haces? Pregúntele. ¿Tú entiendes lo que tú vas a hacer claramente? Eso es importante. Mi mamá me ayudó. Sí, cometí errores, claro que sí. Aprendí con los errores. Aprendí con los errores. Vamos a cambiar de intérprete. Sí, un momentito, por favor. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, Juana. Por favor, háblame, Sorsi, y háblenme, Sorsi y Johanna. Johanna, ya te encontré. Dame un segundo, Juana. Ya, Sorsi, Diga algo, Sorsi, para que la lucecita se ilumine. ya estoy conectada. Ahora sí, ya. Ok. Perfecto. cuando me falta quitar el Silvia. Sí, adelante, muchas gracias. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí. Ok, Sí. perfecto. Muy bien. Sí entendía de que en mi juventud, la juventud fue muy fuerte. Entendía como que yo lo sabía todo, pero una cosa es saberlo todo y tener experiencia. Mami tenía experiencia. Yo creía saberlo todo, pero trataba yo de explicarle a mamá todo lo que yo sabía, pero mamá con su experiencia me explicaba
marcaba lo que era bien, lo que no. O sea, entiendo esa parte. Sí. El tiempo continúa transcurriendo en la escuela. Bueno, ya está próximo a finalizar el bachillerato. Ya yo estaba pensando, bueno, para la universidad. Ya yo estaba preparada para dar ese paso. Entonces, a él lo eligieron para una beca en San Luis, estudiar en Estados Unidos por 2 años. Bueno, ya ustedes han de imaginarse lo que eso significaba para mí, o significó mucha alegría por una parte, pero mucha tristeza porque nunca nos habíamos separado. Él era mi amigo, mi hermano, mi hijo, era, como decía yo, mi cómplice. Entonces, significó mucho para mí su partida, pero entendí que debía de crecer. Entonces, como lo que yo quería que él fuese mañana, se tenía que trabajar en la hora, pues entonces yo tenía que dejarlo partir para que él pudiera crecer y desarrollarse como ser humano. Donde yo sabía que en ese ambiente él iba a venir con una profesión, iba a venir con muchas experiencias y una gran madurez para continuar su vida ya de adulto. Sí, esa distancia, sí, nosotros no teníamos esa costumbre de separarnos, siempre vivíamos unidos. Me sentí totalmente diferente, pensaba en mami, vivía con mami, todo con mami, pero por videollamada hablábamos, nos comunicábamos, me ayudaba, a veces tenía algunas cosas que no sabía qué hacer. América es totalmente diferente, esa cultura, seguir, continuar. Realmente, gracias, mami. Al final, cuando terminé esos 2 años, sí me sentí muy orgullosa y le agradecí bastante a mami, porque gracias a ella, bueno, y lloré mucho, fue muy emocionante. Bueno, como madre, les puedo decir que el uno saber que tiene un hijo sordo siempre le trae un poco de tristeza por el reto que representa. Pero si nosotros queremos que nuestros hijos sordos lleguen a ser profesionales, lleguen a ser personas de bien para la sociedad, buenos seres humanos, tenemos que esforzarnos hoy, en la hora donde están pequeños. No los maltratemos, no los pongamos a un lado, porque es soldito, tengan un juguetito. No, exijámosle, pero con amor, enseñémosle con cariño, acompañemos, lleguemos a ser parte de ellos, entremos en su mundo, queramos, mostrémosles amor, no simplemente llevarlo a hacerle todo para crearlos un inútil, no, debemos de empujar, 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 hasta que ellos entiendan y aprendan. No es fácil, pero se puede. Y cuando uno ve el resultado ya, los hijos grandes, independientes, de bien, uno se siente buen trabajo que hice, valió la pena. No es fácil, pero vale la pena. La comunicación, aprender su lenguaje es lo más importante, porque si nosotros no nos comunicamos con nuestros hijos, ¿quién se comunica? ¿Quién lo enseña? ¿El vecino? ¿El amiguito que su papá no se preocupa dándoles informaciones negativas o incorrectas? Entonces, es nuestra responsabilidad educar a nuestros hijos sordos. No se lo dejemos tan solo a los profesores. Ellos tienen una parte, nos ayudan, nos apoyan, pero nosotros en el hogar tenemos una gran responsabilidad de seguir adelante, educándonos y preocupándonos por ellos, guiándolos y diciéndole las cosas. En cada etapa, cada edad tiene una inquietud, igual que el oyente. No lo comparen con el oyente. Trátenlo como son por lo que son.
y quiéranlo a sí mismos. Díganle que lo aman, que lo quieren. Todos los días, te quiero mucho. Castíguenlo cuando tengan que castigarlo, pero muéstrenle por qué lo castigan. Ese es el mensaje. Para los dos, ¿cuáles son los retos de tener un hijo sordo, adulto, independiente, que vive en otra casa, que tiene una esposa, que tiene su propia familia, en una sociedad en donde las personas oyentes normalmente no tramitan? Y él, que es independiente, que tiene, aparte de trabajar en el Ministerio de Educación, tiene un taller de arreglar computadoras, o sea, de ejercer su profesión que aprendió en Estados Unidos. Pero en esta sociedad las personas oyentes no acostumbran a tramitar con las personas sordas, sino con los oyentes. Por lo tanto, yo me imagino que todo el tiempo viven llamándola a usted como si Darlen todavía fuera un niño o un jovencito. ¿Cuáles son los retos actuales para usted? Y para Darling, ¿qué significa ser un sordo adulto hoy independiente? ¿Cuáles son tus mayores retos? Ok. Bueno, uno vive esperando que ellos crezcan para que sean un poco independientes, pero cuando ese momento llega, pues uno se preocupa un poco, precisamente por lo que acabas de decir. El mundo es de oyente, entonces a veces no tienen esa sensibilidad ni esa empatía para con el sordo. Entonces, realmente hay momentos en que me llaman, pero él siempre, como si es una emergencia, como él es tan independiente, que siempre trata de resolver él sus problemas. Si es emergencia, él me llama. Pero uno siempre como padre tiene un poco de preocupación, aunque sean independientes. Y eso es normal. Eso sube con los hijos oyentes y sordos. Es normal eso. Muy bien. Reto, primero, gracias, mamá, porque desde pequeño, lo número uno que hacía era que yo siempre tenía miedo. ¿Miedo a qué? A cualquier cosa del mundo oyente, que yo no sabía cómo enfrentarlo, no sabía, mamá, mamá. Entonces mamá me decía, no tengas miedo, no sabes cómo será el futuro si yo no estoy. ¿Vas a depender de todo? No, aprende, o sea, ¿cómo? ¿Cómo? Primero escribe, haz gestos, habla, y cuando aparecía un problema, entonces mamá sí estaba aquí. ¿Viste? Yo estaré, o sea, poquito a poco, eso significa de que tú puedes ir aprendiendo a solucionar esos problemas. Y poco a poco fui aprendiendo. Pero ahora, el 80% ahora mismo, yo puedo solucionar, todavía hay un 20%, porque hay personas oyentes que como que no hacen el intento, escriben ese español tan correcto, hay mentira, hay verdad. Entonces ahí sí, yo llamo a mami, lee. Entonces ahí me dice, sí, no, lo importante es, ok, tener el banco, por ejemplo, el doctor, em, y negocios. En estos casos, sí, llamo a mami para que no me engañen. Muchas personas que no tienen conciencia y se aprovechan de que soy una persona sorda. Hay otras de que sí, de que entienden que soy una persona sorda y me ayudan. Pero todo esto me ha enseñado mami. Ella sabe, son buenos, son malos. O sea, he ido aprendiendo a identificar. Excelente. Pero ahora sí aprendo que desde pequeño mi esposa, que es de Guatemala, Michelle, vive
va a cumplir 9 años aquí, Wow. recordando así, wow, mami, gracias. Sí, mami, ¿cómo yo lo haría? ¿Cómo yo viviría? Lo pienso, lo recuerdo, y sin que no sé cómo explicar. Mami, o sea, Sacrificio. satisfacción, que Satisfacción. se siente muy de, de- de que dejó todo de ella por mí, o sea, ha dado todo por mí. Cuando veo que hay otros padres, como que no le importa, es sordo, pero, pero, y me duele ver que quisiera que sus padres fueran así como fue ella conmigo, que sea así como ella sea conmigo, que se comuniquen con sus hijos, que aprendan lengua de señas, no que, no que dependan de sus padres, pero sí hacer ese equilibrio de que les enseñen a ser independientes. No, no Tengo, sé. tengo una pequeña anécdota, por decirlo así, un poquito triste, pero un poquito feliz, porque me hizo ver cómo uno se siente cuando realmente uno conecta con sus hijos, cuando uno conecta y realmente él como mi hijo sordo, pues me entendía y comprendía y su sentimiento lo podía manifestar. Recuerdo cuando mi padre estaba enfermo, muy enfermo. Una noche me tocaba cuidarle, amanecer con él. Y ya yo le había dicho que mi papá estaba enfermo, enfermo. Y esa noche me despedí de él, diciéndole, bueno, nos vemos mañana, tú sabes, voy a cuidar a papá. Y bueno, me marché. Cuando llegué al hospital, mi papá había fallecido. Me encontré con esa noticia, pues yo me sentí perdida porque no había nadie en el hospital, ningún familiar que me pudiera decir nada, pero en fin, retorné a mi hogar. Cuando llegué a mi casa, pues ahí lloré, que no lo había hecho, lloré, 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 y él me vio y me dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo, destrozada, me senté hasta en el piso. Y él me decía, ¿qué pasa? Entonces en ese tiempo todavía no sabíamos lenguaje de señas y yo le dije, papá, se murió. Entonces él, yo llorando en el piso y él se tiró en el piso conmigo y me abrazó, llora, 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 llora. Es decir, que tuvo empatía y sintió mi dolor, lo hizo parte. Entonces eso me demostró el amor que yo le tenía, que también él lo sentía y lo sentía por mí también. Y a mí, consejo para madres y padres, a ustedes, me tocó eh, eh, un recuerdo en la escuela, una celebración de la Navidad o de vacaciones, en las actividades que se hacen. Yo era uno de los que iba bailando en la fila y siempre desde niño, ¿dónde está mamá? Miraba, buscaba y mamá siempre le decía adiós, entonces yo me sentía orgulloso de que mamá estaba ahí. Si mamá no estaba, entonces me sentía mal, me sentía triste, pero mamá nunca se perdió de ninguna actividad, siempre iba a todas. Me sentía así, orgulloso de que mamá estaba siempre. Ese es otro punto. Apoyen a sus hijos en las actividades de la escuela. Si van a un instituto a estudiar, ayúdenlo, apóyenlo, que eso es que están construyendo para un futuro en su hijo. Es una construcción que se hace. Apóyenlo en todo lo que necesiten. Formen parte de su vida.
Excelente. Queremos abrir los micrófonos y las cámaras para las personas sordas para que participen, pregunten, comenten. Así es que adelante, por favor. Las personas sordas abren las cámaras. Las personas oyentes pueden quedarse con ella apagada si gustan o abrirla. Pueden comentar, pueden preguntarle tanto a Darling como a Olivia. Pueden pedir consejos, que ellos dos saben mucho. Dice la licenciada Olivia, no, Dashi, ¿dónde está? Buenas noches, mi nombre es Dashi Zorrilla, es un placer ser parte de este encuentro. Bienvenida, Dashi. Preguntas, por favor, adelante, personas sordas que están aquí. Minor, bienvenido, muchísimas gracias por estar. Recordamos un hermoso conversatorio que tuvimos con Minor y su hija Michelle, que es la esposa de Dashi. Sí, eso te iba a decir. Ajá, ajá. Aquí hay Sí. muchas personas sordas, adelante, preguntas, y también hay muchos padres oyentes. Pregunten, pregunten, que aquí hay experiencia de vida y de amor desde el O que punto, también desde el comenten, punto de si no vista. tienen una pregunta, pueden hacer un comentario. Exacto, sí. Yo sé que los padres siempre tienen preguntas. Este es el momento. Segundo, no te intimides, Jacqueline, Pues tampoco. sí, acabo de abrir mi micrófono. Gracias, Jacqueline. Sí, buenas noches para todos. Y con respecto, veo que el joven, ¿cómo es que se llama? Que no me aprendí el nombre. Darling, darling. Darling, habla mucho del apoyo que recibió de su mamá, que su mamá siempre estuvo presente, que su mamá siempre estuvo ahí, pero él fue receptivo al apoyo que su mamá le brindó. Cuando un joven sordo es, ¿cómo digo? Cuando esa persona sorda, aunque tiene el apoyo de su mamá, siempre considera que sabe más que la mamá y que escucha más los consejos de otros amigos. ¿Qué pudiera él decirle a ese joven sordo que, que la mamá lo ama y que la experiencia de la mamá lo puede ayudar más que tan solo no valorar el apoyo de la mamá y sí el de los amigos? Jugar, jugar. Bueno, Para, experiencia de errores, va, errores que he cometido, pero, capítulo. pero la sabiduría está en mamá. Bueno, Yo sé que en la escuela tenemos, o sea, compartimos con muchísimos jóvenes. eh, Primero, ver, entender, entonces como que, ujú, ahora sí, ok. Saben que los amigos siempre como que convencen, por ejemplo, te ayudan, pero luego se burlan de ti. Y entonces el que cometes el error eres tú. Mamá sabe cómo ayudar. Primero, mis amigos me decían, padrino, padrastro, ok, que tenían un padrastro. Entonces no me importa, yo no le hago caso. Entonces yo, desobediente, cuando iba con mamá, mamá me decía, ¿cuál es más importante? ¿Un amigo o mi familia? ¿Quién te ayuda? ¿Quién te apoya? ¿Quién te paga? Y comenzamos por ahí. Los amigos, no. Entonces, si te piden perdón, te piden disculpas, no, solamente la familia.
Entonces ahí el tiempo de antes tal vez era un poquito más flexible, pero ahora es un poco más difícil. Los celulares, la tecnología Well, sí. tiene una influencia bastante fuerte. Y mamá y papá necesitan saber conectar, decir que no, no decir que no, sino lo importante es visualizar. ¿Qué es eso? ¿Eso es bueno o es malo? Busca esa información primero, confía, vamos a conversar, vamos a hablar. ¿Qué te parece? ¿Qué haces en la escuela? Eh, que trate de conectar para que nosotros podamos saber cómo ayudarlo. Si nosotros no sabemos y comenzamos a culpar, entonces ahí sí vamos a perder esa oportunidad que tenemos con nuestros hijos. Que lo más importante es de que mamá y papá necesitan conectar con sus hijos, But, ayudar para que podamos continuar y que pueda confiar en nosotros. um, Ahora, yo tengo experiencia de trabajo en la escuela, he visitado a las escuelas y he visto muchas situaciones y me duele porque veo a esos padres que no saben qué hacer con nuestros niños. Entonces, y nos llevan con los intérpretes. Ah, ven, vamos a hablar con los intérpretes. O sea, los padres son los intérpretes. No, yeah. son ustedes. um, Entonces van a tener esa confianza con los intérpretes y no con nosotros como padres. Entonces mamá ve que le tiene confianza al intérprete y lo culpa, pero es bastante tarde, porque nosotros es que tenemos que hacerlo. Lo más importante es saber que nosotros tenemos la responsabilidad, es decir, padres tienen la responsabilidad. Aquí es donde vuelvo y le menciono que la construcción de esa unión comienza pequeñito. Esa unión entre padre e hijo comienza pequeñito, uno aprendiendo su lenguaje, siendo amigos de ellos, comunicándonos. ¿Qué hiciste hoy en la escuela? ¿Qué te pasó? ¿Con quién jugaste? ¿Qué te dijo la profesora? ¿Qué tarea hiciste? ¿Qué te preocupa? ¿Qué sientes? Eso comienza pequeñito, para cuando ya estén grandecitos, ya existe esa conexión y cuando surja cualquier inconveniente, pues puedan acudir a uno o cuando uno vea que están yendo por otro camino, uno puede decirle, ven mi amor, ven, vamos a sentarnos a hablar. Mira, esto está mal, esto está por aquí, esto está por aquí, ¿qué pasa? Entonces ahí ellos vienen donde uno y le dicen, no, porque fulanito, y entonces le explican a uno qué está sucediendo y así uno puede ayudarle. Porque en mi experiencia con él y con otros sordos, cuando los padres desde pequeños no establecen esa conexión con los hijos, son otras personas que lo hacen. Entonces, ahí viene la influencia totalmente negativa y distorsionada a lo que el padre quisiera transmitirle a su hijo. Entonces, esa es la importancia, padre, de lo que le digo con relación a su lenguaje, a incluirse dentro de sus vidas, pero a temprana edad. No es que ya adulto es tarde, pero es mejor temprano, pequeñitos, para que ya cuando vengan esos tiempos de la adolescencia, tengan influencia de otros amigos, vamos aquí, toma prueba esto, ellos puedan decirle que no, o decírselo a uno, yo decirle, no, espérate, así no es, espérate, no, eso te hace daño, eso no te conviene, pero esa relación comienza pequeño, aprendan señas, por favor. Lorita quería decir algo, ¿verdad? Yo tengo una inquietud, pero realmente si hay alguien que tiene una pregunta en turno, cedo el mío. Estoy buscando y no veo. Mi Sí, inquietud, yo. Darby y Olivia, es la siguiente. Yo veo que los adolescentes y adultos jóvenes sordos hacen muy, bueno, todos los adolescentes y todos los adultos jóvenes hacen un buen nexo con sus amigos y olvidan un poco a su familia. Entonces, como ahora existen las videollamadas,
yo veo jóvenes que se pueden pasar, sin exagerar, desde la mañana hasta la tarde con una misma llamada en una tablet, el día entero, y lo dejan ahí, cocinan y se vayan y duermen, y la persona sorda que está del otro lado ahí en la tablet, pero está en una reunión familiar. Están con su familia y la familia quiere interactuar con ese adolescente, ese joven sordo, pero el joven sordo está con sus amigos del otro lado en una tablet. Ayúdennos en eso, por favor, ¿qué pueden decir? Y le puedo agregar una cosita más a su pregunta, Clarita. Sí, claro, claro. Yo creo que está, si creen que no van juntas, las separamos, pero creo que vale un poquito, porque lo que me pasa en la mente, ¿no? Cuando ya quizás ese momento de los chiquititos ya pasó y ahora ya están más grandecitos y creen que ellos saben más que uno. eh, ¿Qué papel pudiera jugar personas como Darling, ¿no? En la comunidad sorda, dentro de la comunidad sorda, dentro de las asociaciones, como modelos, digamos, para, no sé, para los más jóvenes, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Como si es posible, no sé. Y no sé si Podría va ser con la lo suyo, mejor, ¿verdad? Clarita. Estabas harta de que No sé si interrumpí la pregunta suya o se le puede agregar, Clarita, ¿qué piensa? No, no, la pregunta suya es muy pertinente. Sí, Darling y Olivia, sí terminamos, fue que de hacer la pregunta, fue que hubo una interferencia de un ruido, yo apagué el micrófono, Sí. pero la pregunta ya está concluida, la pueden responder, gracias. No se Muy escucha bien, la interpretación, sí. ahora sí, ahora bien, entonces. Ok, estaba tratando de buscar la pregunta. Pues todo depende de la persona. Adam, Por ejemplo, Adam. en lo personal a mí me encanta hablar. Yo hablo muchísimo, pero hay otras personas que son muy calladas. Hay otras que no les gusta socializar. Todo depende, todo puede variar. Pero a mí me encanta hablar con mami, nos encanta hablar muchísimo, conectamos. Hay otros que hablan, pero breve, o sea, todo depende. Pero a veces el sordo se siente, ok, que es mínima la comunidad. O sea, somos pocos. Entonces a ellos les encanta hablar con los sordos porque necesitan socializar, hablar con personas que los entienden, con la cultura. Y mami también me ha enseñado la responsabilidad del tiempo. Atiende cuando termines de cocinar, entonces habla. O sea, como una rutina. Me enseñaba esa rutina. Que todo depende también de qué los padres les enseñan. Lo más importante es la educación, la responsabilidad del tiempo, es enseñarle esa rutina, ese buen ejemplo. Por ejemplo, en mi experiencia, después que yo terminaba de la escuela, comenzaba a jugar. Entonces mamá le decía, tienes que cambiarte de ropa, bañarte, comer, no es que sí, apague la computadora y vaya. Entonces fui aprendiendo de que ya yo llegué de la escuela, entonces tengo que bañarme, comer, y luego de comer, fregar. Aprendí a dormirme a mi hora. Si son las 8, no, o sea, no es dormir 5 o 6 horas, es dormir 8 horas.
Entonces mamá me fue enseñando esa responsabilidad del Bueno, en esta parte yo entiendo que el padre también juega un papel muy importante, que son las reglas y las normas y los principios. Es decir, si estamos en una reunión familiar, es familiar, pero para que el sordo sienta interés, tiene que saber de qué se está hablando, cuáles son los temas, interactuar con la familia. Entonces, si la familia no sabe señas, ¿qué interés puede tener el sordo? Porque no entiende nada de lo que se está hablando. Claro. ¿Cómo, De cómo? hecho, perdón. Sí, perdón. No, de hecho tuvimos un conversatorio con la familia de Michelle, que es la esposa de Darling, ¿no? Sí, Y que justamente esa era la dinámica de la familia, ¿no? Y que todo el mundo aprendió la lengua de señas a comunicarse. Entonces, si hay otros hijos en la familia, yo creo que es lo que usted Claro, está claro. diciendo, ¿no? Que hay que decir, vamos, integrarlo. todos nos ayudamos, nos aprendemos unos de otros, probamos, en fin, todo el mundo se involucra, ¿no? Porque generalmente lo que sucede es lo contrario, es que se aísla la Exacto, persona sorda. Y entonces, digamos que la respuesta corta sería que no, que hay que involucrarse, todo el mundo se involucra, ¿verdad? correcto. Y, Esta es la respuesta. Involucrarse la familia completa en la mm, formación, en la educación. De sordo a la y vez, amigos, pero de todos, sí, porque, por todos. ejemplo, aquí también yo tengo oyentes y Ajá, están involucradas y saben el lenguaje de señas, ya. porque lo aprendieron temprano, aprendieron a comunicarse. Entonces, es eso, la clave es aprender señas, los padres, la familia, e involucrarse en las vidas de los sordos. Entonces, a partir de ahí, pues cuando le hablen, va a entender el por qué, para qué y en qué lo beneficia o en qué lo perjudica la acción que pudiera estar haciendo. Y el respeto es esencial, enseñarles respeto, orden y tiempo, como les decía al inicio, para cada cosa. Fabuloso. Clarita, yo creo que estamos más o menos en la hora. Sí, Sí. Darling está diciendo que va a añadir algo más. Ah, perfecto. quiere decir algo más. ¿Cómo saber? Por ejemplo, mi esposa, ella sabía el horario de responsabilidad, la cocina. ¿Y cómo? Porque todo depende de lo que le ha enseñado en su casa, sus padres. Mi esposa tiene un orden de cómo hacer las cosas. Es gracias a su familia. Porque si mamá no me enseñaba o me enseñaba y me conocía a otra persona que no tenía ese mismo orden, entonces la carga toda iba a ser para mí, porque entonces tendría que enseñarle todo ese proceso. Perdón, todo ese proceso. Pero entonces al nosotras ambos saber, nos llevamos bien. Por ejemplo, un bebé, una vez no puede retroceder, una vez está, hay que seguir adelante y va a seguir, pero con el tiempo, desde pequeños, es enseñarles todo día por día. Para que Frase, te haya dicho, nosotros sin nosotros. y hablar. Significa que aprendemos igual, todos tenemos que aprender de la misma manera. Muy bien, muy bien. Adelante, doctora Ruth, sin desperdicio. No, sin desperdicio, no. Que es tan maravilloso, ¿no? Tener estas oportunidades en que podemos aprender los unos de los otros, porque aquí también, ¿no? Aquí todos aprendemos juntos, ¿verdad? Todos colaboramos, todos ayudamos. Es un espacio maravilloso y de nuevo, mi agradecimiento profundo para Darling y su amada madre, que qué relación tan bella, ¿verdad?
tener entre madre e hijo. Quisiéramos seguir conversando, muchísimo tiempo, hay mucho que compartir, pero también el tiempo se nos termina, nuestros intérpretes necesitan un descansito. De nuevo, mil gracias a todos. Adelante, Clarita. Dashi Zorrilla escribe en el chat que quiere compartir una experiencia. Ella es una persona sorda. Ah, muy Que sea bien. breve, por favor, porque estamos sobre la hora y en lo que la encuentro. Dashi, si puedes abrir tu cámara. Buenas noches, Ahí ¿me está, ya la escuchan? abrió, ya Sí, la que abrió. seas breve, por favor. Dinos de qué Yo país soy eres. una persona sorda, o sea, hipoacusia. Hipoacusia. ¿De dónde eres, Dashi? Yo soy de Consuelo, San Pedro de Macorís, municipio Consuelo. Excelente, excelente. Adelante, Dashi. Aparte de la seña, también estoy usando los subtítulos para auxiliarme. Mi lenguaje de señas no está fluido, pero sí le entro un poquito. Gracias. Bueno, yo tengo un niño que es oyente. Cabe destacar que yo tuve un accidente a los 14, entonces perdí la audición. Por eso es que puedo quizás hablar de una manera que no se note mi dificultad auditiva. Y sucede que cuando mi niño empezó a hablar, yo no lo podía entender porque no lo podía escuchar. Entonces tampoco podía leerle los labios, se me hacía difícil. Y el niño llegaba a un momento que se irritaba, se desesperaba, se ponía nervioso porque él está buscando la manera de comunicarse conmigo, pero la pequeña barrera auditiva que yo poseo no creaba, vamos a decir, como un muro. Entonces me encanta realmente este conversatorio porque habla de lo importante que es la comunicación entre padres e hijos. Yo como docente, también soy docente de educación inicial de personas sordas, por cierto, y como docente puedo comentar que el apoyo de los padres, madres o tutores es imprescindible para lograr que los niños, no solo los sordos, también los oyentes, pero cabe destacar sordos porque hay una pequeña barrera de comunicación. O sea, para poder lograr que ellos tengan aprendizajes significativos y de calidad. Ahora bien, el pilar para ello poder impulsar ese desarrollo en los niños sordos es la comunicación, siempre la comunicación. Sucede que en la mayoría de estos casos los hijos sordos de padres oyentes son los que se enfrentan más este reto, esta barrera, porque se sabe lo débil que es la comunicación. Entonces, la comunicación viene siendo dificultosa. Padre oye, los hijos o sordos, entonces no hay comunicación. Esto afecta significativamente su comprensión entre ambos. Si no hay comunicación, es difícil poder comprenderse. Ahora bien, mi percepción en esta situación es que como padre está atravesando por esta situación, usted es un padre oyente, tuvo niños sordos, entonces inmediatamente debería de buscar la manera de aprender lengua de señas para poder ir incluyéndose, para aprender a comunicarse, para poder apoyarlos en su proceso educativo y poder ayudar con la formación, porque nosotros los docentes les podemos enseñar teoría, pero la educación se imparte en la casa. Si no hay comunicación, entonces es difícil y los niños se sienten como un poco atascados y me disculpan que quizás estoy hablando mucho, pero realmente me gusta mucho el tema y por eso apoyo mucho, mira, me encanta. Y como padre inmediatamente buscamos la manera de buscar un tallercito, ver video, ahora gracias a la tecnología y a cómo está influenciándose sobre la inclusión, vamos para arriba, podemos encontrar señas, tenemos el diccionario, tenemos mucho apoyo, entonces en apoyo a la comunidad podemos dar mucho mejor. Bye. Muchos besos, gracias. Gracias a ti, Dashi. Definitivamente quisiéramos destinar más tiempo
pero ya ustedes ven que la bebé de Joanna la está sacando de la interpretación. Ya la bebé de Joanna no aguanta un minuto más de interpretación, ya ella no quiere que la madre siga. Así es que vamos a dejar el conversatorio aquí. Muchas gracias, Olivia. Muchas gracias, Darling. De nuevo, gracias a Mariana, en esta ocasión a Sorcy Duarte y a Joanna Vizcaíno, quienes voluntariamente estuvieron interpretando en la primera parte Silvio y Juana, sí, ajá. Juana Quinlan. Agradecemos muchísimo estas experiencias que para nosotros valen más que 1000 cursos y que 1000 libros. También, doctora Ruth, queremos aprovechar para felicitar a todos los padres dominicanos porque en la República Dominicana mañana es el Día de los Padres. Así es que Bien, felicitaciones a todos. felicidades. Definitivamente la hija de Johanna no aguanta un minuto más, así es que buenas noches. Adiós y muchas gracias a todos por venir y hasta el próximo mes, porque recuerden que nos reunimos una vez al El mes. último sábado de cada mes nos vamos a encontrar en en el último sábado de agosto. Dios mediante. Feliz noche y Exactamente. mañana recibirán este video por YouTube. Dios mediante. Buenas noches. Adiós.